Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un programa en Facebook, El Café Psicológico Juvenil, justamente el capítulo número 10 de la cuarta temporada. ¿Y qué creen? Ya estamos por terminar el mes, y no solo el mes, sino también esta cuarta temporada. Ya estamos dándole el cierre, y este es el penúltimo café. En la próxima semana ya culminamos con el 11º, y pues esténse pendientes porque estaremos anunciando próximamente la quinta. Habrá muchos cambios, muchas sorpresas, así que estemos pendientes porque yo sé que les va a interesar. Igual les externamos el que está aquí abierto el chat para que nos escriban cualquier duda, cualquier pregunta, alguna mención que quieran. Son bienvenidos. En un momento del café se les dará apertura para darles respuesta. Y pues bienvenidos sean todos ustedes. Estamos en el Instituto de Formación Profesional Psicológica y Jurídica. Nos encontramos en la Avenida América número 403, frente a la Ferchegas. Para mí es un gusto y me complace tener a nuestros invitados del día de hoy. Por este lado tenemos a la psicóloga Junet Herrera Delfín. Ella tiene formación en psicología y arte. A lo largo de su carrera ha incursionado en la psicología organizacional y clínica, docente en la materia de psicología a nivel bachillerato y en las artes visuales. Ha tenido participación en presentaciones sobre educación especial y sexualidad. Es conductora y creadora de contenido. Bienvenida, psicóloga. Muchas gracias, estoy muy entusiasmada de estar el día de hoy aquí. Y por el otro lado tenemos a José Armando Bautista Elizondo. Él es psicólogo egresado de la Universidad de Filadelfia. Cuenta con un diplomado en psicometría y 4 reconocimientos basados en liderazgo, habilidades personales y motivación para el trabajo en equipo, autismo, características de diagnóstico y un ajuste razonable. Por lo último, el Get Connected, no sé si dije bien el nombre. Sí. Ok, del programa Networking Academy. Además, con otras funciones como la atención al cliente, tiene habilidades con trabajar en equipo, es empático y con la resolución de problemas, entre otros. Bienvenido, psicólogo. Muchas gracias, muy agradecido de que me hayas invitado. No, a ustedes por la invitación, que siempre son aceptadas. Y por el otro lado, detrás de cámara, tenemos a nuestra fiel trabajadora social, Felisa Ruiz. Bienvenida. Gracias. Y también a Luis Ángel Saja Rodríguez, el maestro, también director del instituto. Y pues igual les invito al público nuevamente a que cualquier duda, en serio, cualquier duda, comentario o alguna reflexión que tengan, puede hacernosla llegar aquí mediante el chat para que nosotros les demos respuesta. Y pues sin más preámbulos, el tema del día de hoy es madres jóvenes, grandes desafíos. Los que ya saben, ya nos han visto en programas, a nosotros nos gusta iniciar con una frase que da apertura justamente al diálogo, una frase que nos motiva a poder hablar, a desarrollar estos temas. Pero esta vez me gustaría enlazar un dato duro que nos puede generar esa incertidumbre, ese problemático, ese despertar, que es la siguiente. Según informes del 2016 del Fondo de las Naciones Unidas de la Infancia, UNICEF, México ocupa el primer lugar de nacimientos entre adolescentes de 15 a 19 años en países que organiza la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, con aproximadamente 77 alumbramientos por cada 1000 mujeres mexicanas en este rango, lo cual pues sí es alarmante porque sí es una cifra bastante amplia, y en México pues es uno de los países que cuenta el número 1 con esto. Y pues no sé qué opinen respecto a esta frase. Gracias. Bueno, sí, como dice, sí somos el número 1 en el Estado de México, que las madres adolescentes propensan más a... no es por falta de información, es por... A veces no tienen un plan de vida que lleven a largo plazo, que digan, ¿saben qué? Yo tengo alguna meta en especial para lograr, sino que también tenemos que dirigirnos más que nada en que no es que tengan relaciones sexuales también porque quieran ser padres, sino porque quieren tal vez conocer o disfrutar lo que es el placer, pero saber que esto conlleva a una responsabilidad también. Claro, justo comenzando con un rango de edades, como bien menciona, el consumar un acto sexual no es complicado, no es algo difícil y no es algo que desconozcan, vamos a decir. Sin embargo, es importante tener presente que el momento indicado para comenzar una vida sexual es cuando podemos asumir la responsabilidad de cualquier consecuencia que venga derivado de este acto. Ya sea desde atender una vida, en este caso, hasta cuidar de nosotros mismos. Si contraemos alguna infección de transmisión sexual,
podemos solventar por nosotros mismos el tratamiento, cómo vamos a poder atender las necesidades que tenga nuestro cuerpo. Y bueno, hay una romantización inclusive del hecho hoy día a nivel social, que pues parte desde este ideal, vamos a decir, del amor inclusive, ¿no? Desde tengo una entrega, desde el que puedo hacerme una ilusión del tipo de vida que puedo tener contigo a futuro como mi pareja, sin pensar a lo mejor en lo que implica. En ocasiones hay un exceso de pensamiento fantástico que radica en un mañana veremos qué hacer, inclusive vamos a decirlo vulgarmente como esta expresión, de amor vamos a vivir, y realmente nos enfrentamos a una realidad social y económica en la que pues no es suficiente estas concepciones. Claro, y algo que me gusta de lo que están comentando en este momento, justamente se enlaza con la primera pregunta. ¿Por qué yo quise desarrollar esta primera pregunta? Porque si hacemos un análisis hace 2 programas, hace 2 semanas, justamente hablábamos un poco de estos problemas que se enfrentan principalmente en los jóvenes. Y pues por eso quería iniciar con esta pregunta, porque así damos como una introducción a los que no vieron ese programa y lo que entienden un poco más el contexto, pues poder desarrollar ahí la plática, la cual es la siguiente. ¿Cuáles son las principales razones por las que ocurre un embarazo en la adolescencia? Que más o menos ya ahorita estaban hablando, el embarazo en la adolescencia en México es uno de los fenómenos multifactoriales, entre obviamente las principales causas se encuentran distintos, ahorita ya hicieron mención de algunas, pero ¿qué podríamos aportar? Mira, muchas personas, al menos las principales causas por lo que es el embarazo precoz, tal vez se escuche un poquito mal, pero sí es lo que es la pobreza, algunas zonas que son rurales, tal vez zonas urbanas, sí entra dentro del estado de Jalapa, el estado de México, pero hay como que colonias más aledañas, exactamente, que donde está más propenso como que el embarazo precoz, ¿no? Entonces, o hay padres que como que es mucho tabú dentro de su familia, que no les platican, como que se lo hacen muy corto. El adolescente pregunta, y como que, ¿para qué preguntas, no? ¿Por qué razón preguntas? Entonces, en la escuela sí tienen información. Yo, en mi opinión, yo diría que también los métodos anticonceptivos deberían de ser permitidos dentro de la escuela. ¿Por qué? Porque en los padres, al menos si tú le platicas, le dices, como por qué razón te va a decir, ¿para qué quieres eso, no? Pero yo creo que dentro de la escuela estás educando también a que sea una persona responsable. Entonces, dentro de, puedes pedir, no sé, un método anticonceptivo y tal vez no se te juzgue dentro de la escuela. ¿Por qué? Porque te estás cuidando y sabes perfectamente que esto conlleva una responsabilidad. Claro, yo creo que requiere, tomando lo que menciona usted, una formación completa hasta pedagógica, porque generalmente cuando se le encuentra a algún estudiante algún método anticonceptivo hay una represión sobre él. ¿Por qué traes esto, no? ¿Y por qué menciono lo pedagógico? Porque creo que es necesario formar, por ejemplo, vemos en nivel universidad que ya hay dispensadores de condones, pero hasta ese grado. ¿Por qué no en un bachillerato? ¿Por qué no en una secundaria? Por lo regular, es que yo creo que no es que las escuelas no quieran tenerlo, sino que también los padres no entienden lo que es enseñarlos desde pequeños, desde que entran a la escuela, lo que es la educación sexual. Desde los órganos sexuales. Exactamente. Hoy en día, bueno, al menos lo hablo en mi experiencia personal, que es mi sobrina que va en primer año, ya les quieren empezar a enseñar, ¿sabes qué? ¿Qué conlleva esto? Hacer esto, tus partes, pero hay muchos padres que se espantan, ¿no? Y como, ¿por qué le estás enseñando eso a un niño? Entonces, no, debería de ser así realmente. ¿Por qué? Porque lo enseñas a aprender sus partes íntimas, qué debe de hacer, qué no debe de hacer, y qué persona puede y no puede hacerlo. Puede tocar al menos sus partes, ¿no? Entonces, tener un dispensador, como dice aquí, puede tener un dispensador dentro de la escuela, está súper bien, o sea, y no necesariamente tendrías que ir a pedirlo a la dirección, a algún maestro. Con un dispensador estaría perfectamente, porque así cada quien es libre de tomar lo que desee, claro. Claro, y formar que pues el hecho de que esté en la escuela, este dispensador no significa que se les esté incitando a llevar la práctica en el interior de las instalaciones. Y no solo dentro de las instalaciones, algo que mencionábamos en este programa pasado, es que justamente muchas personas o los papás piensan que hablar de sexualidad o de métodos anticonceptivos dentro de la escuela es como incitar a los jóvenes a tener las relaciones sexuales, ¿no?
a tener o a experimentar esto. Pero lo contrario, ¿no? O sea, estamos cultivando esta enseñanza, ¿no? O sea, de que sabes que si lo vas a hacer existen estas desventajas o existen estos problemas que si usas esto se puede prevenir. O sea, son diferentes cuestiones, incluso el saber identificar qué tipo de método anticonceptivo te conviene o necesitas, porque hasta eso es importante saber. ¿Qué tipo de método anticonceptivo necesitas? O sea, o tú por lo regular necesitas. O sea, eso es muy diferente. Claro, definirlo según tu cuerpo, Claro. según tus hábitos. O el género, porque sabemos que del condón hay dos tipos, ¿no? Tanto el masculino como el femenino. Así es. Que muchas veces dicen fácil, ¿no? Yo no quiero el hombre, ¿no? Yo no quiero utilizar condón, pues, ¿sabes? Pero existe el femenino, ¿no? Eso no significa que no se pueda utilizar protección. Que eso que mencionas, perdón, no quiero adelantarme a las preguntas, pero desde que tu pareja o interlocutor se niega a usar un preservativo si tú lo solicitas, pues ya es una alerta. Claro, una bandera roja. Y no solamente hablemos de que hay que educar sexualmente, sino que también darles a saber que si no ocupas algún método de protección, también es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces solamente no solo entra lo que es el embarazo, porque muchas personas dicen, no, es que solamente, no lo hago solamente para embarazarme, sino por varias enfermedades de transmisión sexual, y que hoy en día ya podríamos decir que no, que empiezan su sexualidad desde la prepa, pero no. De hecho es mucho más antes. A veces probablemente los padres no se dan cuenta de este tipo de actos que también están haciendo porque son muy pequeños todavía, y que es un niño, o sea, si sale embarazada es un niño cuidando a otro niño, ¿no? Y todavía no tiene como la inteligencia emocional para sobrellevar o llevar una criatura, una responsabilidad y económica Enfrentar el también. reto que Exactamente. ¿Cree usted, psicólogo, perdón, le formulo, que haya un porcentaje dentro de esta multifactorialidad que existe para llegar a esta situación, que pueda ser la desinformación? Exactamente. Pues sí, sí hay una cantidad como que enorme de personas que sí, de hecho les preguntas, o llegas a la, supongamos, una prepa, ¿no? Les preguntas, a ver, dame información sobre esto, sobre la orientación sexual, pero realmente a veces te das cuenta y dicen como que sí falta más, meter más información, más específica, porque hay personas que hablan así como con miedo, como que no les vamos a decir esto porque puede que lo hagan, pero realmente debe de ser así hoy en día los jóvenes, hablarles así que las cosas como son, las cosas que pueden pasar, y también, más que nada, hay muchas personas que todavía no, dependiendo también de la historia familiar que tengan, entonces ahí es muy difícil. Y qué interesante que tocas este tema, porque justamente los contextos son muy como peculiares en este tipo de cuestiones, porque desde el contexto socioeconómico, como lo mencionabas desde el inicio, o el contexto de las formas culturales y de género que se tienen, ¿no? Porque esto va de generación en generación. Y como mencionas, existe este tabú que muchas veces dicen, no, es que cómo es que esto va a pasar en la familia, ¿no? O se tienen estas creencias que justamente pueden llegar a perjudicar a los menores. Y que obviamente mencionaban hace ratito lo de que no inician en la preparatoria, inician desde antes. Cuando yo estaba en la licenciatura, uno de mis maestros era también director de una primaria, y él dice que salía en el recreo y escuchaba las pláticas de los de la primaria, y que, o sea, ellos ya decían como de que ya tenían relaciones y que hacían esto, que hacían el otro, y entonces decíamos, él se espantó, pero porque no sabía, o sea, qué es lo que las generaciones ya se están como que adelantando en todo. Y muchas veces, y aquí también la psicóloga no me va a dejar mentir, las redes sociales tienen mucha influencia también aquí. 100%, y justo en el consumo de redes y de internet que se da de manera abierta, desde edades muy tempranas, y ahorita mencionaste un punto, la cultura. En ocasiones estos embarazos se dan porque se arregló un matrimonio. Y de hecho, bueno, entremos en que, bueno, tienen relaciones sexuales muy jóvenes, sí, pero también hay chicos que utilizan drogas. Lo que es las drogas para desinhibirse de este caso, de que no, ¿sabes qué? Toman drogas, alcohol, como para no aceptar o decir, ¿sabes qué? No va a pasar nada, con eso no pasa nada, pero el problema ya está después de que pasa la acción. Entonces, pues sí es un gran problema realmente, porque son entre más jóvenes, es un poquito más la ignorancia, de hecho, por parte de ellos, porque no entienden todavía el problema a la gravedad de la situación. Y es que eso me trae a colación un dato interesante que traigo aquí, que según datos del grupo de información justamente del GIRE,
las cifras de embarazo adolescente en México son preocupantes y entre sus consecuencias está una menor escolaridad, porque no solamente hablaremos de cuestiones como del ámbito sexual, ¿no? O problemas que surjan dentro de ahí, sino que eso también repercute en sus estudios, que posteriormente pues traduce una mayor desigualdad social, incluso principalmente a las mujeres, hablando de temas de estos meses. Claro. Justo el impacto que puede traer a sus vidas, pues no radica solo en el momento en el que se tuvo el embarazo. Si tienen que interrumpir su vida académica en ese momento, eso va a perpetuar en el resto de la vida académica. No hay un acceso a licenciatura y eso limita también el acceso laboral y el tener una estabilidad socioeconómica el día de mañana. No, y como usted lo comenta, psicóloga, aparte, si es un problema, bueno, hablando biológicamente, también es un problema de salud también, o las condiciones en las que puedes vivir, ¿no? Supongamos que tienes una condición socioeconómica bien con tus padres, a la hora de tener un hijo, eso es muy difícil, más si los padres no te quieren apoyar. Claro, si tienes padres de tu historial familiar que te vienen apoyando, te vienen platicando y sabes que sí salió la situación y saliste embarazada, pero te apoya la familia, es muy diferente. ¿Por qué? Porque tienes de dónde. Entonces tienes más que nada tus padres para que te apoyen, pero biológicamente también las emociones, o sea, afecta demasiado. Sí, afecta al padre como a la madre, pero la madre es quien recibe realmente todo, es muy cansado, tiene que cuidar. A veces tiene que ser padre y madre a la vez, es muy difícil también para ella. Creo que si de por sí el paso por la adolescencia es psicológicamente complejo porque hay muchos cambios, pues ahora el ver que tu cuerpo se está modificando y tener esta responsabilidad es sumamente impactante. Claro, y algo que se mencionaba en el capítulo anterior, el de la semana pasada justamente, es que actualmente los movimientos feministas están dando esta apertura a que se dé a conocer lo que son la violencia sexual, principalmente en el género femenino, ¿no? ¿Por qué? Porque antes tal vez en el contexto que se tenía era como la mujer en la casa, ¿no? Y a ella hacer todo y el hombre trabajar y si se rompía eso estaba mal visto. Y actualmente no sabían muchas chicas que eso podría ser una violencia, ¿no? Como por ejemplo lo que mencionaban de una bandera roja, ¿no? De que si tu pareja te obliga a no tener un método anticonceptivo, ya es una bandera roja, ¿no? El que te obligue a tener relaciones sexuales sin tu consentimiento y todo esto, también es una violencia, ¿no? La falta de protección adecuada, que también puede llegar a afectar, ¿no? Por ejemplo, en un embarazo no deseado, ¿no? Que principalmente, como se mencionaba, la primera persona que se ve afectada es la mujer, porque ella es quien lleva el bebé en el vientre, ¿no? Ella es la que está llevando todo este peso, por así decirlo. Sí, claro, y la carga, más que nada la carga emocional, ¿no? Porque, como te digo hace rato, es una niña criando a otra niña, entonces pues sí hay mucha influencia en eso, ¿no? Hay muchos cambios, digamos que no son positivos, la mayoría son negativos. Entonces lo que hace, sale embarazada, hay muchos padres que lo reprenden, es como una decepción para ellos. Entonces en ese momento, la carga emocional es demasiado, o sea, no, que llega a tener hasta maltrato a su propio hijo. ¿Por qué? Porque no sabe qué hacer, no tiene quien la guíe. Pero es el producto de un evento pues traumático y que trajo consecuencias negativas para ella, para su vida. Justo hablar del embarazo adolescente es tocar demasiados puntos: educación sexual, eso que estamos hablando de la violencia que la hay en tantos tipos. No podemos exentarnos de toda esta formación, y creo que esto solo es evidencia de lo necesario que es dar una educación complementaria desde edad temprana. Sí, y por ejemplo, el siguiente dato que quiero brindar no significa que vamos por buen camino, porque creo que sí se ha hecho un avance, pero aún es necesario que se atienda de raíz esa problemática. Porque, por ejemplo, en 1970 México registraba 134.6 millones de cada 1.000 adolescentes que eran menores de 19 años. Pero actualmente, con el último estudio que se hizo, que en el 2021 esta tasa disminuyó aproximadamente un 65.9% de nacimientos por cada 1.000 personas en adolescentes. Claramente es un dato que sí es como bueno, porque obviamente disminuyó, pero eso no significa que estemos muy bien, porque seguimos siendo el número uno, claro, ¿no?
Pero ¿qué significa? Que vamos por buen camino, ¿no? Que a lo mejor las personas ya están como enterándose un poquito más de esto que está pasando, no hay tanta desinformación, que incluso no todo es malo en redes sociales o en el internet, tanto el que las personas tengan un acceso temprano a esto. Yo siempre he dicho que las redes sociales son una ventana. Si tú te asomas por la ventana, vas a ver de todo por la ventana, vas a encontrarte de todo por la ventana. Entonces, ¿qué tanto podemos tener acceso a esto? Entonces, una desventaja es que, por ejemplo, si les damos acceso con un teléfono o otro medio, un dispositivo donde se tenga acceso a internet o redes sociales, van a encontrar los chicos, en este caso, pues, infantes, ¿no? O adolescentes, este tipo de contenido. Obviamente, se van a quedar con esta idea y van a querer experimentarlo también. Claro que ¿no? sí. Es un tema que debe ser atendido y entendido a la vez. Así es. Entonces muchos padres piensan que, como lo dices, no solamente pueden encontrar cosas malas a través del internet, ¿no? Sino que también mucha información. Tal vez tú digas que no sé si le doy una herramienta, un celular, una tablet, ve cosas malas, es tal vez que lo induzca yo a que aprenda a hacer eso, pero no, realmente también es educación, es aprender, tal vez lo que no te dicen en casa, pero ahora sí te lo dice el internet, ¿no? Entonces hay muchas cosas buenas por parte de esto, no solamente ver las cosas malas. Tal vez hoy en día, bueno, la educación, como vienen los padres, es un poquito difícil, es muy arraigada y es muy difícil hacerlos como que entender que sabes qué es que estoy aprendiendo, si estoy viendo este video es por algo. Hay padres que solamente están viendo algo de, no sé, orientación sexual, y el padre como que ¿por qué estás viendo esto? ¿Para qué? ¿Por qué razón? Pero realmente a veces nace de ti también ver esto, aprender, conocer tu cuerpo. A veces uno trae como que dices, ¿por qué razón se da esto? Si hago esto, ¿qué va a pasar? Entonces es muy bueno el internet, realmente muchos padres tienen que verlo también de esa forma, claro, con el debido cuidado, dependiendo qué edad también, porque si son hijos que son muy pequeños también, entonces también tienes que ir revisando qué está viendo y cómo lo está viendo, que también sí lo está viendo, pero tú debes, como padre, debes de saber en qué forma se le explica lo que está viendo para que ella o él lo entienda mucho mejor. Y ahorita que mencionas esto, ahorita muchas aplicaciones o muchas plataformas ya tienen un método para poder bloquear cierto tipo de contenido, que esto puede ser beneficioso hasta cierto punto. Y obviamente también el internet te ayuda a informarte, pero también te ayuda a desinformarte. Por eso es muy importante revisar las fuentes de donde se está consultando la información, porque en la actualidad existen muchas fake news, ¿no? Entonces, o muchas veces son cosas reales, pero te los adornan o te las hacen de más, como para tener más vistas. Entonces, ¿con qué te quedas y con qué no? Ser un poco más analista de qué es lo que está pasando, de dónde estás obteniendo esta información y saber con qué te quedas y con qué no, porque eso también es muy importante. Así es. Y hay que darse cuenta que también madres adolescentes que son muy jóvenes, que su cuerpo tal vez no está muy desarrollado, hay que entender que también que las probabilidades también de un deceso por no sé, por el bebé, porque todavía no estás desarrollada, tal vez tu cuerpo todavía no está como para que seas madre, entonces puede tener una complicación para ti o tu bebé, ¿no? Entonces ahí sí entramos en un dilema que no muchas madres saben, o como padres también no entienden, porque sí es un poquito, sí es realmente un problema muy extenso realmente de esto, se abordan demasiados temas que se tienen que entender, más que nada tienen que venir la educación desde la casa, hablarlo. Si la escuela es una base donde les van a explicar con mucho mejor manera, tal vez, ¿no? Con menos tabú. En casa también tiene que perderse esa forma de no expresar también los padres, que quitarse la pena, ¿no? Más que nada para hablar, para decir, ¿sabes qué? O más que nada, supongo, como dicen, ¿no? Pues la mamá que le explica a la hija, el papá que le explica al hijo. Entonces debería ser, de hecho, directamente así, no con miedo. O hay madres que son madre y padre a la vez, ¿no? Entonces les explican, aunque sea niña o niño, todo con mucho más información para que ellos entiendan, para que tal vez su cuerpo en ese momento sepan y entiendan que no está tan desarrollado como para poder hacer una familia en ese momento. Y ahorita que mencionas esto, me trae como a colación algo que pasó en su momento. Por ejemplo, los libros actuales de texto, en su momento hablaban de inclusión, ¿no? Hablaban del lenguaje inclusivo, de todo esto, y en su momento también ya hablaban temas
que a lo mejor en su momento lo veían como fuertes, que eran estos temas de sociedad, de actual, ¿no? Sobre lo que estamos hablando ahorita. Pero haciendo esto mención de que muchas veces los papás decían, ay, pero es que cómo pueden ver esto, ¿no? O sea, si apenas tienen tanta edad, o sea, ¿cómo pueden enseñárselo apenas? Y los niños o las niñas cuando estaban viendo este tipo de información, lo hablaban como si nada, o sea, sí, pues es esto, y los papás se asustaban y no sabían cómo abordar esta información, y los niños como que muy tranquilos, o sea, sí, mira, esto es lo otro, y lo entendían como sin tabú. Los papás eran los que tenían esta tensión de decir, ¿cómo se lo voy a decir? Los niños bien tranquilos tomando el tema como si nada. Y eso es algo que se tiene que ver con la generación, que justamente no todos igual, o sea, cada generación tiene su modo, y no significa que esté mal, porque cada quien tiene su forma de pensar, pero hay que tratar de abrirnos un poco más a lo actual para que no perjudiquen a las nuevas generaciones. Sí, claro, y como dices, antes los libros traían todo. Sí. Yo algunos me acuerdo cuando era pequeño que yo veía los libros y bueno, te reías, ¿no? Te reías, no sabías el tema, ¿no? Entonces leía, como que veías y, ay, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿No? Y la maestra, pues claro que te explicaba, pero sí un poquito como que más cerrados todavía los maestros en ese momento, los padres también. Entonces, a veces, al menos ahorita ya los libros de texto que son de primaria, ya vienen como que con menos imágenes. Sí traen información, pero con menos imágenes también, porque los niños, bueno, al menos de primero, segundo, ya necesitan como que ver, dimensionar la situación, ¿no? No solamente puro texto. Entonces, hoy en día como los maestros sí hablan más del tema, sí, no son tan arraigados ya a un método que antes como que de hecho, si los padres decían, ¿saben que yo no quiero que hablen del tema? Pues y ya entonces los maestros se tenían que callar, no tenían que hablar del tema. Hoy en día ya es más fácil, ya la información la encuentras con cualquier persona realmente, tienes que saber de hecho con quién. Hay muchos institutos que pueden preguntar, pedir información, y realmente hay muchos lugares que te apoyan en la información para que no caigas más que nada en esta situación, ¿no? Porque un tema muy importante sobre esto es el problema de solventar socioeconómicamente, ¿no? Al tener una familia es costoso realmente, traer un hijo a la vida realmente es mucho dinero, es también la paciencia, tu estado emocional también para ti, para tu hijo, que debes de trabajar mucho en ello. Sí, y ahorita que mencionas esto me viene la siguiente pregunta, porque dentro de esto hemos hablado de algunos miedos y preocupaciones, y así como los adultos tienen sus miedos y preocupaciones, los jóvenes también, y que muchas veces se les minimiza lo que ellos sienten porque creen que no es, o sea, ¿cómo es que tú de joven ya estás pasando por esto? Entonces, podemos hablar justamente de este tema, de cómo son los miedos y preocupaciones más comunes que enfrenta una madre adolescente o un adolescente en general. Pero hay una tendencia a invalidar las soluciones, porque pues eres inexperto o inexperta y no sabes. Y justo en el tema de la maternidad, creo que sucede mucho esta violencia obstétrica, inclusive tanto desde el quirófano como a lo mejor desde las abuelas de los nuevos bebés o las madres, que es este discurso de, pues eres mujer, ¿no? Aguántate. O yo también pasé por esto y no me quejé, y aquí estoy, ¿no? No invalidemos, al contrario. Creo que puede ser una buena estrategia de prevención el darle lugar a las emociones de nuestros adolescentes, hijos, alumnos, familiares, porque si no te brindo en una primera instancia un espacio para que tú me compartas cómo te sientes, posiblemente lleguemos a este tipo de extremos y ya estando ahí, ya no hay marcha atrás. Así es, porque como que ya no quieres expresar lo que está pasando, entonces tú mismo generas una barrera en la comunicación. Hablemos que en la comunicación está el emisor y el receptor. Y si nosotros tenemos esta confianza, el mensaje puede ir directamente, entendiendo el contexto, entendiendo este feedback, que es lo que conlleva un ciclo normal en la comunicación. Pero ¿qué pasa cuando uno como padre no brinda esta como oportunidad de abrirse con su hijo, ¿no? Obviamente genera una barrera. Entonces, si hay un problema, los hijos no quieren contárselo a los papás, y entonces obviamente existen estas barreras, ¿no? Y estos métodos donde los alumnos o en este caso los adolescentes tienden a ir con las personas de más confianza, ya son sus amigos, docentes. Claro, aunque no sean ellos los más expertos,
Porque si a la vuelta de la esquina está a lo mejor quien me provee de alguna sustancia ilícita y es quien me da un abrazo si me ve triste, pues claro que es con quien voy a acudir ante un problema y no me va a dar precisamente la solución más adecuada para el conflicto. Claro. Y obviamente existe mucho en este tema la estigmatización social, que es algo que por el temor de ser también incluso juzgados o juzgadas, discriminados por su entorno, que justamente lo que mencionaba usted, psicólogo, ¿no? De que muchas veces los papás ya no nos apoyan, aunque sea de dinero, la situación económica en la que se encuentren, si los papás también como que ponen esta barrera, pues no hay esta confianza y las personas no quieren sentirse juzgadas. Sabemos que la sociedad es muy dura y muchas veces por eso es que no quieren contar lo que está pasando y buscan los medios más fáciles que tengan a la mano o que encuentren más fácil a su alcance. Y por eso es que, por ejemplo, existen los famosos abortos, ¿no? Estos abortos que se practican como en casa, ¿no? O que alguien les dice, ay, si te tomas esto, vas a abortar, ¿no? Y mi amiga lo hizo, mi amiga. Exacto. O lo vi en tal película, ¿no? Y vi que esto hicieron. Entonces, se quedan con esta información, lo practican, incluso pueden llegar a perder la vida. Claro, a falta de información también por parte de la familia, llegan a estos métodos, así como dice la psicóloga, tal vez tienes a tu amigo y vas y le preguntas, no es la mejor información tal vez en ese momento para ti o tal vez que quieras escuchar, entonces desde ahí viene como un problema, ¿no? Y más que nada cuando ya estás en esa situación, son los problemas psicológicos, ¿no? Tienen el miedo al rechazo familiar, al rechazo de la sociedad, el qué van a decir, es que estoy embarazada, tengo tantos años, qué me van a decir, cómo me van a juzgar. Entonces, hablemos que también se desarrollan pues emociones, trastornos emocionales que realmente les afectan demasiado tanto a la madre como al bebé. Sí. Claro, la depresión postparto, por ejemplo, creo que sería uno de los más recurrentes. ¿Por qué? Porque es muy común que no lo quiero ver, no tengo problemas al momento de lactar, de alimentar a mi hijo, porque es la materialización de todos los problemas que voy a tomar a futuro y de todas las malas decisiones que ya también llevé a cabo hasta este momento. Entonces sí, es un rechazo y yo creo que desde el hecho de que como adolescentes o jóvenes nos estamos arrimando a pedir información en donde peor nos la pueden dar, pues es porque ya recibimos un rechazo del núcleo primario. Sí, y otro punto que también ya medio hablamos un poquito es la interrupción educativa. Muchas veces, y como yo mencionaba hace un momento, la que se ve más afectada es la madre, porque ella es la que está llevando todo el proceso en su cuerpo. Y entonces lo más fácil es que digan, no, pues salte de estudiar y dedícate al hijo, ¿no? Y en este proceso muchas veces existe esta, valga la redundancia, estigmatización social, en donde ellas dicen, es que yo ya no puedo hacer mi vida normal, porque ya ahora tengo que cuidar a mi hijo, ¿no? Y esto no es verdad, porque ya existen diferentes métodos o alternativas para que estas chicas puedan llegar a cursar sus estudios, incluso trabajar, buscar estas instituciones que sí existen, en donde ellas pueden llegar y llevar incluso un curso de cómo emprender o cómo llegar a sobresalir sin que tengan este temor de es que si ya me embaracé ya no puedo hacer nada de mi vida, que muchas veces esto también se enfrenta. Desde una escuela de sistema abierto hasta una carrera técnica que, como dices, enseña un oficio que le pueda ayudar a generar un ingreso. Sí, algo tan simple. Sí, claro, hay trabajos sociales que ayudan a las madres solteras o madres jóvenes a que puedan terminar sus estudios, porque más que nada es lo que ayuda más que nada su educación, ¿no? Porque todavía son muy pequeñas, entonces todavía se encuentran mucha información. Entonces, ¿cómo vas a educar a alguien cuando tú todavía te falta mucha información y por crecer como persona también? Sí, y como mencionabas, otro factor podría ser el económico, porque si la familia no tiene o no te brinda este apoyo, ya sea porque lo tengan o no lo tengan, el tener que tú ver por tu familia que ya estás creando es un poco complejo, ¿no? Porque el ver dónde tienes que empezar a trabajar, ¿no? Que incluso muchas veces en los trabajos también te ponen estas barreras de no, porque estás embarazada no puedes trabajar, y eso también genera un problema. O sea, y a futuro pensar en que se va a requerir un ingreso para llevar la vida del menor, la vida educativa de este nuevo miembro. Sí, porque pues todo lo que necesitan, pues el cuidado médico, ¿no? Desde lo más básico, pañales, leche. Sí, claro, ¿no? Y hoy en día es un poco difícil realmente encontrar trabajo
Si con una profesión es difícil, ahora siendo mamá soltera, joven, tal vez de secundaria y que no tienes experiencia laboral, entonces dices, ¿cómo le voy a hacer? Te frustras emocionalmente, te bloqueas, entonces si es ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para sostener esto? Para criar un bebé y más que nada si tienes las puertas cerradas a tu familia. Sí. Y por ejemplo, yo recuerdo mucho lo que usted me comentó cuando empezamos a hablar sobre el tema, de que existen estas escuelas, ¿no? Incluso usted está trabajando como docente en este tipo de escuelas. No sé si nos podría comentar justamente cómo se maneja esta escuela o lo que aporta. Yo laboro como docente en un bachillerato de sistema abierto y es alta la población estudiantil de chicas que o ya fueron madres muy jóvenes o están embarazadas y brinda una opción de darles su certificado. Entonces esto les ayuda un poco a tener una oportunidad de un campo laboral un poco más amplio. Sí, pues no se les cierran las puertas, siempre va a haber una solución, siempre hay que tener como esta esperanza y esta autoestima también, porque muchas veces la autoestima es lo que se ve más afectado tanto por la sociedad o la familia o el mismo papá o lo que se vea en el contexto. Si se ven afectados ya uno mismo emocionalmente como que ya no tiene ganas de salir, ¿no? A salir adelante, que incluso que tu propio motor sea tu propio hijo. Bueno, hablemos también de que la joven al ser rechazada también conlleva un maltrato físico pues a su bebé, ¿no? Porque como se le cierran todas las puertas en este momento y la frustración de no saber qué hacer, entonces llega a un maltrato a su propio bebé, ¿no? Y ya que de hecho ahorita lo ven como entra dentro de los derechos humanos como que un niño maltrata a otro, ¿no? Sí. Entonces si ahí es un abuso realmente, pues sí, por parte de... Si hablamos de dos menores. Exactamente, y de los menores. Ahí el tema sí es un poquito complicado porque dices, por estas situaciones es menor, pero también tiene una menor a su cargo, ¿no? Entonces ahí sí es un poquito difícil pues conllevar la situación. Y también si hablamos un poco más a futuro, cuando ya la mamá tiene a su hijo, el poder darle la educación en una primaria, en un kinder, luego también es complejo. Y no solamente se enfrentan a estos problemas los bebés, ¿no? En este caso, sus hijos también ya enfrentan problemas con la sociedad, porque muchas veces los mismos compañeros ya les hacen lo que es el famoso bullying, ¿no? De que es que tu mamá, que tú vas a temprana edad, es que tu mamá no es. Exacto. Ya es como de, yo sí tengo papá y tú no. Entonces también ahí existe este problema que puede generar un problema de salud mental. Es una cadena, como usted menciona, y es un problema que hay que erradicar, y no se erradica desde casa también, ¿no? Hablando de estos temas, entendiendo que esto tal vez no te pasa a ti, pero a lo mejor tienes una amiga que lo está pasando y que puede ser una red de apoyo para esta persona, ¿no? Una persona que sabe del tema y que puede ayudar y dar buen consejo a esta persona que está pasando por el problema. Puede llegar a ser de bastante ayuda. Sí, claro, la figura paterna es muy importante dentro del entorno familiar, ¿no? Porque sí hay estos problemas del bullying, de tal edad porque tuviste un hijo, las ofensas, las críticas. Entonces la figura paterna es muy importante dentro del matrimonio, pero si en ese momento, pues sí, como los dos son jóvenes... Pero si derivado del tipo de forma en la que se consuma el embarazo, no hay un matrimonio, no hay una familia sólida. Claro, entonces ahí sí como que se ayuda un poquito de... Porque si no, ¿cómo le vas a hacer? Si el papá en ese momento, pues también, al ver esa obligación, a veces se deslizan de eso, ¿no? Y saben que hay papás que dicen, ¿sabes qué? Si como tú te embarazaste, mi hijo no tiene por qué dejar los estudios, o mi hijo no tiene por qué casarse contigo en ese momento. Pero lo que no se dan cuenta los padres en ese momento también, que van a necesitar una figura paterna del bebé. Entonces, no solamente es una situación de su hijo, sino también de la chica. Sí, y de los papás de los chicos, porque muchas veces eso también pasa, como que empieza la discusión entre los mismos padres de los jóvenes, ¿no? Como de, no, es que fue tu hija, no, es que fue tu hijo, y empiezan estos problemas. Eso afecta la autoestima y el tipo de estabilidad que pueda llegar a tener la familia, porque a lo mejor en el afán de ayudarlos a que se hagan responsables,
los orillan a comenzar una vida independiente teniendo 17, 16 años y no están listos. Al contrario, creo que es riesgoso para todos los involucrados. Sí, y pues obviamente esto puede desencadenar a futuro otros problemas, desde los emocionales, los laborales, los económicos, Claro, alcoholismo, adicciones, ¿no? En Claro, general. y como mencionas, suena un poco clasista, pero sí es propio de cierto nivel socioeconómico el tipo de consecuencias que tienen estos embarazos. Sí, y por eso decíamos, no es que esté mal la educación que tengan por generaciones, pero si están acostumbrados a que se lleve de cierta forma, no está mal el que se abran a lo que está pasando hoy en día y entonces entender lo que los jóvenes están pasando hoy en día, valga la redundancia, para que nos podamos entender, como muchos padres de familia nos escriben aquí en redes sociales, ¿no? Que agradecen como prácticamente a lo que estamos hablando, porque así pueden entender lo que los jóvenes están enfrentando hoy en día afuera, ¿no? Muchas veces tienden a ser como dos personas, en casa tienden a ser unos y afuera tienden a ser otros, y justamente ¿por qué llegar a esto, no? Si pueden ser una sola persona. Y es una cuestión adaptativa, no dejamos de tener necesidades emocionales porque nuestro hogar no nos brinda el espacio. Entonces, si podemos suplir esa necesidad del hogar, nos va a ayudar a prevenir mucho tipo de daño. Sí, y esto genera muchos estigmas y prejuicios, y esto es lo que me trae a la siguiente pregunta. ¿Cómo puede una madre joven lidiar con el estigma y los juicios en una sociedad? Tiene que reforzar mucho, considero yo, la parte de la autoestima. Lo complicado aquí es que esto no se construye de la noche a la mañana, pero si identificamos que nuestra autoestima es bajo, hay muchos centros de salud que brindan atención psicológica y gratuita. Claro. Sí, incluso ya hay aunque no sea a la forma más rápida, ¿no? Que es un psicólogo, porque a lo mejor no tienen la información o las herramientas para poder hacerlo, y siempre una red de apoyo puede ser, aunque sea beneficioso, acercarse a familiares, a amigos, grupos o comunidades que ofrezcan este respaldo emocional o práctico. Por eso es que yo mencionaba, a lo mejor en casa hay que hablarlo, a lo mejor tu hijo o tu hija no está pasando por esto, pero ese amigo que tiene sí lo puede pasar, y el informarse de estos temas puede llegar a ser bueno para ellos, porque se sirve como una red de apoyo efectiva, porque sabemos que puede haber esta desinformación, como mencionaban. Si alguien te ofrece la mano y tú no sabes las intenciones que tiene, a lo mejor esta persona sí te está ayudando, pero te está afectando en otro punto, como en caerte en adicciones. O por mal que suene, te ayuda desde su ignorancia también. Así es. Claro, o tienes amigos de tu misma edad que tal vez ya son padres y te pueden ayudar mucho en eso, ¿no? Tal vez la situación, el ambiente es muy diferente, pero te puede ayudar mucho eso, ¿sabes qué? Exactamente, ¿cómo le hiciste para salir adelante? ¿Cómo así, qué hizo tu marido? ¿Cómo trabajó el socioeconómico? ¿Cómo lo hizo para cubrir tantos gastos, no? El problema de esto, que cuando empiezan, tal vez saben que están embarazadas, es que lo ocultan, y viene un problema muy grave, ¿no? Porque que es personas que se ponen más fajas, se piden más la ropa más holgada, entonces aquí al ver que puede pensar la gente, pero o más limitar, que perdón, sí, sí, no. pero limitar inclusive la alimentación, con Claro. tal de no tener un aumento del peso y que no sea visible, y esto pues representa un riesgo para la vida de la madre y el producto. Claro, exactamente. Entonces, pues si no te das, que llevas una vida en ti, pero también estás en pleno desarrollo también, pues eres muy joven, entonces necesitas también de muchos cuidados, pero ahora también la criatura que llevas en tu vientre. Claro. Y otra cosa, que no solamente es en la familia que tenga estas personas, ¿no? que tengan estas dificultades, que estén pasando por esto que es la maternidad adolescente, sino que existe justamente estos prejuicios por terceras personas, ¿no? Y el educarlo desde casa puede generar que no agreda a las personas que sí están pasando por esto, ¿no? Desde ahí también podemos ayudar a que nuestros hijos, nuestros jóvenes que están en la sociedad hoy en día no señalen a las personas. Eso también ayuda bastante, porque el autoestima lo pueden bajar automáticamente por un comentario que a lo mejor no lo pensaron bien, o sí lo pensaron y justamente iba intencionado con el afán de molestar o de herir a esa persona. Y entonces, ¿para qué? O sea, ¿por qué tener esto? Si desde casa educamos bien a nuestros hijos, no tendría por qué pasar estos problemas. Es que todo tiene que venir, bueno, la información viene desde casa, ¿no? Pero como le mencionaba de hace rato, que no tienen como un plan de vida a largo plazo, entonces por eso
dices tú, ¿por qué razón lo hizo si tenía la información en casa? O tal vez en la escuela le estaban hablando de eso. Pero hay muchas personas que tal vez no llevan su plan de vida y dicen, se me hace muy fácil. ¿Qué más puede pasar? ¿Sabes? O tal vez, no sé, los padres, la familia tiene dinero, supongamos, tiene dinero y dices, pues, ¿qué puede pasar? Realmente tengo como la vida asegurada. Pero realmente a veces no se trata solamente de dinero, se trata también psicológicamente, emocionalmente. ¿Cómo le vas a hacer ahí? Se dan cuenta hasta que tienen ya el bebé, y entonces dicen, ahora sí, como que se siente la frustración de parte de ellos de cómo le voy a hacer si tengo el dinero, pero tal vez no tengo al padre. Entonces ahí sí conlleva un gran problema en eso. Creo que es importante también desmitificar. En ocasiones hay pensamientos como decir, es que no hay modo de que quede embarazada en mi primera relación sexual, por ejemplo. Y es algo que es lo opuesto. Si orino después de tener la penetración, no voy a concebir y no, es necesario. Y de hecho, hablando de eso, hay muchos jóvenes que, bueno, al menos la primera vez que dicen no uso protección. Porque tal vez quiero sentir más o quiero experimentar mejor el placer, ¿no? Pero no se dan cuenta que aunque sea la primera vez, esa primera vez puede venir también se escucha más es un problema realmente para ti, para la criatura. Se convierte en uno de lo ideal es que no se llegara a que una concepción sea un problema. Hay muchas familias que lo desean a lo mejor, pero si no estás preparado, justo creo que se puede convertir en uno. Y creo, discúlpeme, psicólogo, que es necesario mencionar que sí se puede convertir en eso, porque justo de esta romantización de la palabra decimos, viene la palabra vulgarmente, es que es una bendición. No siempre lo es. En ocasiones puede ser contraproducente y representa una afección en la vida de todos los involucrados. Entonces, creo que es pertinente llamarle problema cuando se convierte en un... Exactamente, y entonces muchas personas hoy en día también se escucha mucho de que es una bendición, como dice la psicóloga, pero tal vez hay personas que se tienen como que su vida resuelta, ¿no? Dentro de la familia, la información, el dinero, el cuidado, muchos papás están como que muy apegados a sus hijos, ¿no? Pero realmente sí no se dan cuenta de la gravedad del asunto, ¿no? Que realmente no es, en este momento no es una bendición para muchas personas que tal vez están sufriendo, o en colonias tal vez aledañas que se sufren económicamente la situación. Entonces es un poquito difícil ahí llevar una vida más. Sí, y otro punto que, por ejemplo, las familias pueden tratar, tengan estén inmiscuidos en estos temas, es que también deben reconocer sus derechos, porque de manera legal pueden saber cómo accionarlo, ¿no? Por ejemplo, cómo pueden conocer, ejercer sus derechos, incluso puede llegar a empoderar a la persona y reducir incluso esta sensación de aislamiento, porque muchas veces las personas eso es lo que hacen. Su método de escape al enfrentar este tipo de problemas o situaciones es aislarse, no convivir, no decir nada, y esto puede generar también más problemas emocionales, que a la larga, obviamente, incluso muchas personas han perdido hasta la vida. Sí, claro, esto lleva un deceso también, ¿no? Porque pues realmente no estás en la adolescencia, estás en pleno desarrollo. Entonces necesitas también muchos cuidados, mucha energía realmente, aunque parezca que digas, soy joven, puedo resistirlo, pero no es cierto, llevar una criatura en tu vientre sí es muy difícil, ¿no? Entonces esto sí es un poquito complicado en ese sentido, porque pues si todavía no te cuidas, ¿cómo vas a cuidar a una persona, o sea, a una criatura? Y algo que mencionaba usted, psicóloga, al inicio del programa, es que no todos los cuerpos son iguales. Entonces, los síntomas de un embarazo para alguien pueden ser distintos que para la otra persona, y muchas veces también se le señala, de que, por ejemplo, es que tengo muchas náuseas, es que tú estás exagerando, yo en mi embarazo jamás pasé por eso, es más, ni me dolió cuando di a luz, y tú estás llorando por esto, o sea, como que se generan esos problemas, ¿no? Y que muchas veces pues no entienden que los organismos son distintos, a lo mejor el organismo de ella tiende a generar más náuseas, ¿no? O que pasen otros problemas, el que por ejemplo no quiera comer, pierda el apetito, esté de mal humor o otras cuestiones que intervienen dentro de... Claro, y justo ahí pues viene la empatía y estos círculos de apoyo. A lo mejor si no recibo el apoyo en casa, en algún lugar profesional. Sí, porque incluso existen estos como grupos de charlas, ¿no? En donde hablan de estos temas. Algo que mencionaban nuestros especialistas es que luego dentro de estos grupos cuentan sus experiencias y dentro de la escucha activa de lo que están narrando las otras personas, uno
se puede dar como de herramientas de cómo sobrellevar la situación. Desde cómo, por ejemplo, salir adelante con el hijo, ¿no? Cómo llevar a lo mejor la situación con la familia, cómo fortalecer una relación con los padres, entre otros puntos. Y que incluso esto me trae a la siguiente pregunta, porque la persona que en este caso es la mamá o el papá no solo son los que se ven como afectados, sino también el bebé. ¿De qué manera la relación con la pareja o el padre del bebé pueden verse afectadas? Al menos se ven muy afectados porque, supongamos, cuando tienen una relación de pareja y tal vez no existía, yo creo que la criatura, se llevan muy bien, ¿no? Mucho amor, mucha comprensión, pero en el momento de procrear a una persona en la vida, ya es como que más difícil, más conflictivo, ¿no? De cómo voy a estar contigo así. Tal vez se preguntan ellos mismos, ¿cómo le vamos a hacer? Y entonces ahí sale como que el papá, no, ¿cómo le vas a hacer tú? Y la mamá, es que yo no lo quiero. ¿Qué le vamos a hacer los dos? Entonces ahí es muy difícil y conlleva pues una relación de pareja como que muy inestable. Claro, estamos viendo que ya se enfrentan a un problema, ya no es solo la parte amorosa de la relación, y ya al enfrentarse a este tipo de conflictos saca otras partes de ellos que quizá aún no conocían, y quizás si hubieran conocido no habrían decidido continuar una relación con ellos o formar una familia, pero ahora están obligados a interactuar y a conocer estos demonios o partes pendientes sin trabajar de cada quien. Claro, y también por eso es que es muy importante prestar atención desde que empiezas con una relación, entablar una relación con tu pareja, qué es lo que tú quieres, qué es lo que yo quiero, y desde ahí ver si comparten los mismos pensamientos, los mismos ideales, porque si desde un inicio no hablan y no comparten, pues para qué seguir si en algún punto pueden llegar a tener un conflicto de es que yo te dije que yo no quería, por ejemplo, embarazarme, ¿no? Entonces, creo que eso también puede generar el no llegar a estos casos, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una buena comunicación con tu pareja, desde un inicio, desde que ya van a formalizarlo, creo que eso puede evitar muchos conflictos. Si te trata de cierta forma y eso no está bien, desde ahí puedes evitarte que en un punto te trate ya ahora sí que peor, ¿no? O sea, si ya te está dando ciertos puntos de alerta, pero no seguir, exacto. Justamente el observar creo que podría ser también como una forma de ayudar. Sí, claro, y también por parte del padre puede ser una falta de compromiso, ¿no? Y no solamente es un problema entre los dos, sino que también entra, es en lo familiar, ¿no? En lo familiar también, en el entorno familiar se puede ver tenso, no puede ver, como no hay apoyo, entonces entre ellos y también no hay buen apoyo entre ellos dos, pues sí es un problema realmente grande ahí, porque ni uno se pone de acuerdo, el otro quiere una cosa, el otro quiere otra cosa, entonces también la chica no está como tal, no se conoce también como es emocionalmente o su cuerpo, y no sabe realmente qué es los síntomas que está teniendo. Entonces ahí, como cada cuerpo es muy diferente, decía, entonces la chica no se conoce y dice qué síntomas estoy teniendo, y otra dice es que tú tenías esto, pero yo no lo tengo. Entonces ahí sí como que ellas también, como no se conocen, sí están un poquito desubicadas en lo emocional. Creo que es tan cierto que es un problema real que legalmente se obliga al padre a tener participación, porque si fuera solo en cuanto a la iniciativa propia, pues en muchas ocasiones ha quedado demostrado que no hay la intención de formar parte de la vida del menor, entonces se obliga a dar una manutención o interactuar. Claro. Y otro punto que ya se abordó un poco es la madurez y el compromiso. El estar en esta etapa de adolescente, muchas veces es donde más están confundidos, porque como mencionaba la psicóloga, es donde está cambiando sus hormonas, su cuerpo, su forma de pensar, está pasando por más problemas, desde incluso su humor, ¿no? O sea, están pasando incluso por sus preferencias, sus gustos. Es donde un adolescente puede estar como muy sensible. Más en caos. Exacto, porque no se entiende, y como cada adolescente es distinto, luego se intentan comparar con el amigo, es que ¿por qué tú así? Yo no, y puede llegar a existir este conflicto, ¿no? Por eso es que muchas veces se dice que un adolescente no es capaz de ser un buen padre, porque todavía no tiene esta madurez y este aprendizaje, este compromiso, que a lo mejor un adulto ya tiene, ¿no? Por su experiencia. Justo biológicamente hablando, pues en nuestro lóbulo frontal y prefrontal tenemos esta maduración del raciocinio alrededor de los 18, y como hemos mencionado,
esto es una estadística general, ¿no? O sea, no podemos dar un número exacto. Entonces, no hay una maduración, inclusive física, biológica. No podemos esperar que se lleve a cabo un proceso mental complejo cuando no tenemos aún biológicamente las condiciones para llevarlo a cabo. Así es, y eso hablando de cifras, qué bueno que lo mencionan, porque se dice que a los 18 ya cumplen con esto, como lo mencionan, pero no todos tienen la misma maduración. Y justo el varón tarda más en tarda madurar más biológicamente que la mujer. Entonces, aparte de que ya seas adulto, que tengas veintitantos, no significa que ya seas maduro. O sea, por eso es que menciona la psicóloga que no hay una estadística, porque como se mencionó, cada persona es distinta, cada organismo es distinto, entonces la maduración puede variar, por eso que tampoco se puede confiar. Claro, y el riesgo médico al menos es muy extenso en esto, ya que la mayoría de las personas, bueno, los jóvenes que son muy jóvenes realmente, pues sí es se dificulta mucho esto de la salud, ¿no? Sí. Porque después entonces conlleva muchas cosas. Entonces, como no se conocen realmente y cada cuerpo es muy diferente, sí, que sale un problema, que sabes que me siento mal, que sabes que ahora tengo esto. Y siendo muy jóvenes, realmente sí es un poco difícil conllevar lo que es la salud, ¿no? Porque estás cuidando a otra persona. Sí, y otro punto a tratar es que como tu organismo no está preparado, muchas veces incluso el que sale afectado es el producto. En este caso es el bebé, porque puede existir una deformación, puede existir muchos como puntos que pueden llegar a afectar al bebé y que incluso a la mamá, ¿no? Como la preeclampsia, cosas que ya se tocaron en un café pasado, ¿no? Estos riesgos que pueden existir y que obviamente generan más gastos, ¿no? Claro, si bien hay mutaciones, como lo es el cromosoma 21 y algunos otros tipos, FATAU, diferentes tipos de mutaciones que así se llaman, no podemos como dar una fuente exacta, pero sí hay algunos factores que pueden influir o tienen una posibilidad más alta de dar como resultado un producto con este tipo de mutación, porque así se le llama, no es porque sea despectiva la expresión, tiene su nombre como tal, trisomía 21, se me había pasado el nombre, y hay factores que influyen, como puede ser una edad muy corta o muy alta. Claro, y otro punto también es identificar la rama de la sangre, porque muchas veces por generaciones hay enfermedades, ¿no? Y que el bebé, a lo mejor el papá no lo tiene, pero el bebé lo puede desarrollar. Por eso es que muchas veces se hacen estos como exámenes para identificar qué es lo que tienen, y esto puede ayudar, ¿no? Claro, es un examen que se hace con el líquido amniótico, una amniocentesis se llama, se hace a través del cordón umbilical. Me parece que a partir del tercer mes se puede hacer este conteo para saber qué tanta probabilidad puede tener el producto de tener algún tipo de padecimiento. De hecho, ¿cómo se llama? Bueno, ya que lo mencionan así también, pues sí hay mucha... no tienen... Ser jóvenes tal vez no llegan a clínicas, no se revisan, no saben que realmente si dentro de su cuerpo también hay algún problema, ¿no? Entonces que estoy embarazada, sí, pero realmente no saben las complicaciones que conlleva todo esto. ¿Por qué? Porque antes no te revisaste, no te checaste, al ser tan joven piensas que eres muy sano. Entonces al tener el bebé pues realmente te das cuenta de todos los problemas que conlleva todo esto dentro de tu seguimiento prenatal. Exactamente, entonces al último lo dejan eso y ya después se dan cuenta, ¿sabes qué? Es que sí he tenido esto, entonces es muy difícil. Mencionar que hay ocasiones en que estamos a tiempo de interrumpir el embarazo. Recordemos que esto ya no está penalizado, al menos en el Estado, y que hay formas de tomar esas decisiones. Exactamente, entonces yo creo que también es una decisión sí de dos, pero yo creo que si la familia está involucrada dentro pues pueden tomar una decisión también. Hay muchas personas que lo van a ver mal, ¿sabes qué? ¿Por qué estás diciendo esto? Como ¿por qué le dirías que aborte? Pero tal vez una decisión de ella o de él, sus razones tendrán, ¿no? Porque cada casa, el historial familiar te dice, ¿sabes qué? Es que no podemos tener a alguien así. O ¿sabes qué? Tal vez lo social, ¿qué van a decir? ¿No? O el típico de la mamá, ¿no? ¿Qué van a decir mis amigas? ¿No? Entonces cada quien tiene sus razones, ¿por qué razón lo va a hacer y por qué no? Y justamente hablando de todo esto, allá hablamos, por ejemplo, de lo que puede generar el estrés financiero, el emocional, desde la madurez y el compromiso. Otro punto que también es la presión externa, ¿no? Como lo que ya decíamos, tanto la sociedad como los familiares, incluso hasta los mismos padres, ¿no?
que cada quien tiene su ideología, cada quien tiene su forma de pensar y que ya cuando está el producto ya es cuando empiezan más los conflictos. No siempre pasa, porque hay veces que sí hay apoyo, porque tal vez sí se quieren mucho o que dicen, bueno, pues ya pasó, pero hay que quererlo, ¿no? O sea, existen muchos factores que intervienen. Incluso una reorganización de roles puede ser bueno, ¿no? La adaptación de nuevos roles parentales, que puede ser desafiante, pero que puede llegar a ser de ayuda también. No de, bueno, ahora entonces ponerse de acuerdo, no hablar, ok, sí, vamos a organizar esto. Igual saber que las chicas son las que tienen que decidir principalmente, porque es su cuerpo la que está llevando todo el proceso. Incluso ya hay leyes, ¿no?, respecto a esto. Sí, claro, deben tener más que nada madurez, porque ya tienen un hijo, ¿no? Entonces, quedar en algo, sabes que tú vas a hacer esto, yo voy a hacer esto. Sí, tiene que venir por parte de la madre también, porque como dices, es su cuerpo, yo creo que ella es la que sufre más biológicamente, no el padre sí yo sé que se dedica a traer lo socioeconómico a la casa, sí es difícil también, porque sí también la frustración por parte del padre es muy difícil, pero la madre es la que realmente tiene el producto, la que lo cuida todos los días, que es de noche, que realmente quien se para es ella, quien lo tiene que amamantar es ella. Entonces ella tiene que poner límites también, y sabes que las reglas se van a hacer así y así, y hay que tener mucha madurez ya no puedes pensar como joven realmente, como un adolescente, tienes que inculcarte la educación de una persona ya mayor, ya grande. Incluso el tener este pensamiento de que ya no nada más tienes que ver por ti, sino que ya tienes que ver por un tercero, y que pienses como dos veces que las decisiones que vayas a tomar, porque pues no nada más estás de intermedio tú, también está tu bebé, ya seas mamá o como papá. O sea, no estoy hablando de un género en especial, pero sí entender que tu decisión puede llegar a afectar también a tu hijo, ¿no? Entonces siempre ser como más consciente, pensar dos veces lo que vas a decir, cómo lo que vas a actuar, y esto puede ayudarte a no regarle en un futuro. Y ya pues otro de los temas que nos podemos nosotros desglosar ahorita justamente es los vínculos, ¿no? Cómo pueden las madres adolescentes fomentar un vínculo saludable con sus bebés para una crianza positiva y afectiva. Mira, puede mostrar muchos intereses, más que nada el afecto hacia su bebé, ya que pues sí, lo que es el cuidado personal, acercarse a su bebé, hablarle, porque son madres solteras, tal vez en este momento la frustración te lleva a decir, sabes que no lo quiero, o llévatelo, o más que nada, o si viven con la madre, quien lo cuida es la madre, ¿no? Quien le da el afecto, el cariño, el amor. Entonces, en lo emocional también la madre tiene que saber que, ¿sabes qué? Para llevar una buena relación tal vez entre hijo y madre, es de que hablarle, muchas personas no le hablan a sus hijos porque no, tal vez para ellos en ese momento dicen, o sea, si tal vez yo soy una niña, ¿no? Pero también necesita afecto, entonces el acercarse a su bebé, hablarle, tocarlo, eso ayuda demasiado para mostrar un interés en que sabes que sí lo voy a hacer bien, no en una forma de hacerlo a un lado, más que nada que se vea el interés también, ¿no? Claro, desde la concientización, de identificar que el bebé, ahora bebé, no tiene la culpa de todo lo que pasó, de cómo se llevaron a cabo las cosas, y yo creo que desde ahí justo la interacción va a tener este despertar, digamos, de la maternidad, y conforme el bebé le ofrezca a la madre algo y le esté reforzando su maternidad con una sonrisa, con un afecto, van a hacer este vínculo. Así es. Y un punto importante es que muchas veces, ya como papás jóvenes, cuando ya tomaron la decisión de que sí van a tener al bebé, luego existen estos problemas por la desinformación de que no saben como alguna cuestión, ¿no? Por ejemplo, de cuándo amamantar, desde qué momento dejar de darle leche, o qué puntos pueden ayudar o aportar a lo que es el embarazo, ¿no? Y justamente hay muchos talleres o cursos que pueden hablar sobre el cuidado infantil, ya sea desde línea, ¿no? Hay muchos videos que hablan de estos temas, o mamás que cuentan sus anécdotas como blogs, ¿no? Que hablan de esto, y que si se interesan en estos temas pueden llegar con estas herramientas mediante redes sociales, ¿no? O algunas aplicaciones, porque esto les puede ayudar a educar en estas habilidades parentales.
Sí, claro, y acercarse al bebé de una manera afectiva, ¿no? También, porque esto lleva a que pues, son sus cuidados, el tener, ver las necesidades del bebé también, ¿no? Porque dices, está muy chiquito, solo llora, le doy el biberón, ¿no? Pero realmente no, realmente necesitas más acercarte a él, tocarlo, verlo, hablarle, sentirlo. Entonces, son necesidades del bebé que necesita realmente su madre. Tal vez eres muy joven, pero en ese momento lo tienes que hacer ya, porque ya es tuyo. Claro, y que evolutivamente hablando influye en el desarrollo del cerebro directamente del bebé, de qué tanto le hablas, qué tanto interactúas y puede impactar en su adultez. Sí, incluso desde que son pequeños, porque siempre, hasta hay estudios que dicen que en esta edad son una esponja. Entonces todo lo que tú le digas, todo lo que tú hagas, ellos lo van a tomar como ejemplo, se van a adoptar a eso. Y entonces así es como el ejemplo que les estás dando ya desde pequeños. O sea, si haces una cosa a esta edad, ellos lo van a ver como ejemplo, ¿no? Como de, así se hace. Repetir o no repetir. Exacto. Por eso es que muchas veces que, ay, ¿por qué salió así? Ay, pues es que el papá era así, así, así. No, es que la mamá era así, así. Ah, pues con razón, ¿no? O sea, porque siguen estos patrones, pues porque lo ven desde pequeños y ellos lo normalizan, porque así ven que las cosas están bien, ¿no? Claro, que directamente el temperamento se hereda biológicamente, exacto, la personalidad no, pero hay aspectos que sí. Incluso la atención médica regular es muy importante, porque como decía el psicólogo, a lo mejor está llorando y a lo mejor no sabemos el por qué, a lo mejor tiene cólicos o a lo mejor es lo que está consumiendo la mamá, puede ser que le cause reacción por la leche, ¿no? Porque eso se va a la leche, ¿no? Lo que tú comas lo vas a transmitir, ¿no? A lo mejor qué tipo de alimentos estás consumiendo le está afectando al bebé, o qué tipo de cuidados. Es muy importante también abordar estos Sí, también tiene pues, mucha importancia, la verdad, la forma que vive también, ¿no? En las condiciones, porque a veces no son las más adecuadas también. Yo sé que en muchos lugares tal vez es muy difícil, dices, no, pues es que tal vez la situación no me deja tenerlo en tal vez muy cómodo, o tal vez no tengo, como supongamos una cuna, lo tengo que tener en la cama. Entonces también la situación ahí sí conlleva pues, un problemita también, porque quieras o no, el bebé necesita cuidados. Entonces no solo es pensar que dices, ay, es que tal vez lo tengo que cuidar, tal vez tengo que dar de comer, si llora, nada más le doy libros, no, también es el entorno donde vive, ¿no? O la familia con la que crece también. Claro, y cómo le va a impactar, qué tanto le hablan, no solo la madre, la abuela, tan cómodo está, porque desgraciadamente las necesidades del bebé son independientes al aspecto socioeconómico. Va a tener las mismas necesidades un bebé de un nivel socioeconómico alto a uno bajo. Claro, y otro punto para establecer como una relación sólida y estable entre los padres, tanto efectiva como para poder sustentar al bebé, es crear rutinas. Porque el crear rutinas ayuda a que por ejemplo, desde el establecer horarios para, por ejemplo, la alimentación, para a lo mejor regular el sueño, ayuda bastante a que el bebé genere estos hábitos, porque desde pequeños hacemos los hábitos y el hacer todo rutinario ayuda a que se generen estos hábitos. Incluso eso puede ayudar a la hora de que los bebés ya estén más grandes para el estudio, pero incluso el realizar un aseo, el cómo hacer un aseo correctamente, desde por ejemplo el higiene bucal, el cepillado de un cabello, todos estos detalles, ¿no? Que pueden ayudar a generar un buen ambiente para el bebé y con los padres. Claro, que si a lo mejor no funcionó la dinámica familiar, el hecho de tener una rutina va a hacer que no se vea afectado el bebé independientemente de que haya una relación afectiva o no entre los padres. Sí, claro, y también si la madre tuvo situaciones adversas en su crecimiento y que todavía no ha podido sanar, también impacta mucho en lo que es el bebé, ¿no? Porque como no puedes, algo que todavía no sanas, algo que todavía no puedes mencionarlo, hablarlo, entonces ¿cómo va a impactar en el bebé, ¿no? De que tal vez o vivas con el miedo de que digas, sabes que no quiero que pase por esto, pero lamentablemente todavía no sanas. Claro, y justo retomando desde las rutinas, si enseñamos al bebé a aprender, no se le va a dificultar adquirir el conocimiento cuando sea más grande, que justo es lo que propone Montessori, aprender a aprender y ya después adquirimos los conocimientos. Sí, y que esto le va a ayudar a desarrollar sus habilidades blandas, que eso obviamente lo va a ayudar desde que ya esté en niveles educativos más altos, por ejemplo, a ser con el liderazgo, ¿no? La empatía, todos estos puntos que desde pequeños si los enseñamos, desde la gestión, emociones. Exacto,
pueden ayudar a que esta persona que estamos creando sea bien para una sociedad futura, ¿no? Entonces, por eso es que es importante, yo hacía hincapié hace rato, que la educación también viene desde casa y que si nosotros ponemos el ejemplo, a lo mejor no están pasando por esta situación, pero pueden ayudar a que no pasen sus amigos o su círculo social por estas situaciones. Y que eso es algo también muy importante. Y otro punto que me gustaría incorporar aquí es el juego en la comunicación. Eso es algo muy importante también para la pareja, ¿no? Porque interactuar activamente con el bebé podría estimular el desarrollo, ¿no? La música, incluso hay estudios que desde el vientre, si le ponemos música, los ayuda a desarrollar, ¿no? Obviamente no cualquier música, puede ser música clásica como Beethoven o algo similar, ayuda a que el bebé desarrolle, ¿no? Estas habilidades y que obviamente se realice una conexión tanto con los padres como para el bebé. Estas emociones como que ayudan y fortalecen. Es algo muy importante también, ¿no? No solo para el bebé, sino para Sí, claro, ayuda demasiado, más que nada la comunicación, ¿no? Desde que viene de la panza, sí. Es como, supongamos, está embarazada y vive de maltrato dentro de estando embarazada también ahí, sí, es un problemita, la verdad, muy grande. Entonces sí debe de estar la comunicación, como dicen, la música, hablarle, no sé, tocarlo, sentirlo, eso ayuda demasiado para expresar propio. Claro, justo citando desde autores como Melanie Klein, precursora de lo que se llama orgullo materno. Ella hablaba de la importancia de caminar con el vientre, tocarlo y hablarle, porque si no directamente se puede generar un retraso psicosomático y para la comunicación y en cualquier parte, en toda nuestra plasticidad mental. Entonces sí impacta directamente en el desarrollo y en el desenvolvimiento que va a tener el menor en cuanto a cómo aprender, cómo comunicarse y cómo usar las herramientas que va adquiriendo. Entonces sí influye directamente. El oído se va desarrollando justo alrededor de los 3 meses. El sonido entra por la cavidad de las costillas para el bebé, entonces pues es importante tener cuidado de cómo suministramos el sonido y las ondas sonoras. Hay ocasiones en que vemos algunas madres que ponen audífonos en el abdomen, no es lo más adecuado, es un estímulo muy fuerte, podemos ponerlo a cierta distancia y permitir que las vibraciones entren. Claro, y otro punto importante cuando los papás se encuentran en situaciones un poco complejas, que a lo mejor no tienen ese apoyo de la familia, tal vez suene un poco repetitivo, pero el buscar apoyo es muy importante, desde la orientación profesional hasta como redes de apoyo, a lo mejor grupos que hablen de estos temas, o incluso redes sociales. Muchas veces hay estos blogs o influencers que no todo, o sea, hay influencers de todo tipo de contenido. Entonces el buscar este tipo de contenido en redes sociales también puede ser beneficioso para entender un poco más lo que está pasando. Por ejemplo, yo sé que psicóloga, usted también está en este medio, ¿no? de la comunicación, ¿no? Porque es influencer también. Gracias. No lo considero como tal, pero hay que creérsela. Sí, yo procuro informar, claro. Si bien lo uso también como un ingreso para mí trabajando con diferentes marcas y tiendas, si hay la oportunidad de informar, claro que me gusta hacer contenido informativo y de hecho yo dejo abierta la puerta. Si alguien tiene alguna duda en particular, creo que se pueden compartir mis redes de psicólogo para que me la dejen en mis redes y yo desarrolle contenido al respecto. Claro, y es que eso es muy importante también, o sea, retomando los temas de hace rato de que si les das un celular, si les das una tablet y encontrar personas que realmente dicen, ¿sabes qué? Te ayudan y te dan información, es muy bueno, porque realmente a veces, o como padres todavía no tienen la información, la que es necesaria, o verídica se puede decir, entonces, ¿sabes qué? Encuentras un canal, mira, aquí lo tiene, mira, de aquí nos agarramos, ahora sí, ¿no? Un apoyo. Sí. Sí, y hay un libro que creo que les puede ayudar mucho, siendo ya sea adolescentes o siempre cuando sean mamás primerizas. Se llama Neuromaternal. Justamente este libro los ayuda como a desarrollar o entender más bien lo que la madre está pensando en ese momento, porque la mamá tiende a tener muchos pensamientos desde intrusivos hasta lo general, ¿no? Y es normal, porque están pasando por un bloque que no conocían. Que puede ser traumático. Exacto, entonces el entender un poco más de lo que a lo mejor otra persona está pensando. La autora es la doctora Susana Carmona. Yo creo que sí está en internet para que lo puedan descargar. La verdad es que este libro es muy bueno porque te ayuda a entender un poco más lo que una madre por lo general piensa, o a lo mejor pensamientos que puede llegar a tener cualquier mamá, y que aquí te puede ayudar a entender más lo que está pasando, a que no todo es de manera mala, ¿no? O sea, cómo buscarle
Y darse cuenta que no son las únicas. Que no son las únicas, que hay muchas personas que están pasando por esto y que es una red de apoyo también un libro, ¿no? Sí, como dices, pues que un libro te ayuda demasiado realmente. Encuentras información que te ayuda demasiado en, pues, en momentos o situaciones que tal vez no sabes, ¿no? Creces tal vez no sabiendo cómo crecer a un bebé. Entonces te ayuda demasiado más que nada el libro para que encuentres información verídica que te pueda ayudar a ti, más que nada también a cómo crecerlo, a cómo tener su desarrollo más formal. En el estado, no sé si en el estado emocional, para que el niño crezca pues, con mucho mejor que una persona que tal vez no le inculca tal vez sus emociones que son sanas. Claro, y justo pues en cuanto a autores, yo mencionaba a Melanie Klein, que fue una de las principales, pero lo que es Piaget y Vygotsky nos va a permitir mucho entender también el desarrollo de nuestro bebé. Y pues nosotros hablamos de vínculos, ¿no? Y también hablando de vínculos, nosotros queremos vincularnos con ustedes, entonces queremos saber qué es lo que están pensando ahorita, si licenciada Felisa hay algún comentario, alguna pregunta. Este es el momento para darles respuesta, incluso si al final hay alguna pregunta o un comentario, también vamos a darle apertura a ello, pero por ahora vamos a darle este momento. Licenciada Felisa. Sí, bueno, buenas tardes a los invitados y a los que nos están viendo también detrás de sus pantallas. Tenemos algunos comentarios, no hay preguntas, pero sí por aquí saludos de Patricia Filoville Mendoza. Buenas tardes a todos, saludos, excelente tema, muchas felicidades. Tania Bonilla, saludos, interesante tema. También por acá un comentario, hablando de internet y redes sociales, la maternidad es una experiencia profundamente personal y única que puede ser tan desafiante como gratificante y no siempre encaja en la narrativa perfecta que se comparte en las plataformas sociales como actualmente marca la moda. Ese comentario lo hice yo porque los estaba... Sí, no, porque se me iba a olvidar al final. Porque sí es cierto, como lo hablaban, ¿no? Hay como dos bandos en redes sociales de que algunos romantizando lo que es la maternidad y otros como tratando de visibilizar lo complicado que es, ¿no? Y por ejemplo pensaba, no sé si han visto a esta chica que ha sido, bueno, como un boom en las redes sociales de Anita Vega, una chava de aquí de Veracruz, que igual empezó transmitiendo lo que vivía con su primer bebé, bueno, su segundo hijo, pero tenía un bebé en ese momento, y empezó a compartir su depresión postparto, ¿no? Porque pasaba mucho tiempo sola y se le ocurrió hacer lives, y bueno, de ahí como que muchas mujeres empezaron a identificar, ¿no? Y decir, no, pues es que normalmente vemos como que la maternidad perfecta y sentimos que nadie nos entiende, entonces empezaron a identificar y era como padre eso porque sabes que no eres la única que pasa por este momento tan complicado, ¿no? Entonces el hecho de darte cuenta que cada caso es diferente, que no todas caemos en el mismo, como normalmente, no sé, se me ocurre, y porque se ha hablado mucho de ese tipo de maternidad y muy cuestionada la maternidad de Julia, es así, creo que todos la conocemos, claro. y de lo fácil que hace ver, aunque en realidad no muestra como tal esa parte de su maternidad, pero ya la catalogan así, ¿no? Como que alguien que romantiza la maternidad. Aunque bueno, yo no he visto que hablen como tal de su maternidad, pero muchos como que es ese diálogo ahorita abierto en redes sociales de que qué onda, ¿no? Con la maternidad. Entonces es como muy importante. También por aquí Miriam Mabel, un tema muy interesante y que debería tener más difusión. Rex Melgar, saludos a todos, muy interesante tema. Y son todos los comentarios. Ok, pues muchas gracias. Muchas gracias. Igual quiero decirles a todos ustedes que nos están viendo en este momento, como ya mencioné al inicio del programa, estamos ya por terminar la cuarta temporada y para nosotros es un placer y es un gusto cuando ustedes se acercan a nosotros, ya sea por un comentario, ya sea por alguna pregunta o cuando directamente nos dicen, oye, me gustaría que hablaran de este tema. Para nosotros es muy padre que nos manden estos tipos de mensajes porque así nosotros sabemos qué es lo que ustedes quieren escuchar y así nosotros podemos preparar el tema, buscar nuestros especialistas para que podamos desarrollar esta charla tan bonita para todos ustedes. Entonces, igual les externamos la invitación. La quinta temporada
ya está a la vuelta de la esquina. Entonces, si ustedes tienen algún tema que les gustaría que abordemos, o algún invitado que igual quieren que traigamos aquí, igual pueden escribirnos y con todo gusto nosotros vamos a buscar la forma de organizarlo, la forma de traérselo para todos ustedes. Y pues bueno, ya el tiempo se nos está acabando, o sea, se nos pasó muy rápido. Yo pensé que íbamos más y me dije, ¿qué? Pero ya estamos llegando a un buen nivel. ¿Qué tal si vamos por la última pregunta? ¿Sí? Claro, claro que sí. Antes de dar inicio, me gustaría a todos ustedes recordarles que también uno como joven luego no sabe qué es lo que queremos estudiar, no sabemos a qué queremos dedicarnos, porque la licenciatura nos ayuda a encontrar un trabajo que por lo regular vamos a estar desarrollando en donde tal vez nuestra vida completa sea por él, y qué mejor que sea por algo que nos guste, que nos apasione, y que muchas veces tenemos también este miedo de que no sabemos qué estudiar o que si lo que estudiamos es lo correcto. Entonces, contamos aquí en el Instituto de Formación Profesional Psicológica y Jurídica con los famosos orientación vocacional. Esta orientación vocacional nos sirve para identificar cuáles son las áreas de fortaleza o nuestras áreas de mejor alumbramiento, para que entonces desde ahí podamos ubicar la carrera que mejor se asemeje a nuestro interés y a nuestras habilidades. Entonces, qué mejor que contactarnos, hacer un estudio y asegurar qué es lo que en verdad necesitamos para una vida futura. Ya después de este comercial, vamos con la siguiente pregunta, la última ya para cerrar este programa. ¿Cómo pueden las madres jóvenes construir un plan de vida a pesar de las dificultades, equilibrando la maternidad con la vida académica o laboral? De mi parte, creo que es importante que tengan presente que esto es una etapa en su vida, igual que muchas otras, no está limitando ni determinando el resto de su vida, ni la suya ni la de su bebé. Es pertinente seguir haciéndose un plan, y creo que justo es el momento adecuado para crear un nuevo plan, pero ahora integrando al bebé en nuestros planes futuros, nuestros sueños, y podemos reencaminar nuestras metas y nuestros objetivos, y pensar que no es tarde para reestructurar un camino, pensar en alternativas y pedir ayuda al final del día. Es algo que siempre podemos hacer, no nos hace menos, y podemos apoyarnos, eso sí, buscar pedir ayuda en los lugares más indicados, algún instituto para la mujer, algún centro de salud, y también, ¿por qué no?, tener una planeación de nuestra vida fértil para el resto de nuestra vida. Sí, claro, como dice, pues ser madre y trabajar es un desafío pues muy grande, más que nada, ¿no? Pero tienes que darte cuenta, no sé, conocerte a ti misma, establecer metas, realizar, dividir tus objetivos, no más que nada, porque a veces no tienen objetivos, ya piensan que porque ser madre, pues ya tal vez solamente es de cuidar de un bebé, crecerlo, que crezca, que vaya a la escuela, pero no, realmente eres joven todavía, tienes mucha vida para crecerlo, también para seguir tus metas, tus objetivos, seguir estudiando, realizar todavía una vida y ser mejor persona, profesionalmente también. Sí, y por ejemplo, esto que están diciendo es muy importante, porque tener claro su plan de vida nos va a ayudar a desarrollarse. Y esto de tener establecer sus metas realistas creo que también es muy importante. Claro, corto, mediano y largo. Exacto, justamente. Porque si nosotros sabemos, hay que aterrizarnos, saber en dónde estoy ahorita, qué es lo que estoy haciendo, y entonces qué es lo que también te gustaría, porque de esa forma tú vas a poder desarrollar, ok, si estoy en esta situación, en este momento me encuentro de esta forma, a corto plazo podría empezar con esto, a mediano plazo si ya realicé esto, ya se cumplió, puedo agregar esto y añadirle esto, y al futuro o largo plazo, incluso ya está terminada una licenciatura, porque muchas veces se piensa, es que ya estoy grande, ya tengo un hijo, mejor me pongo a trabajar directamente, pero no, como ya se mencionó hace un momento con la psicóloga, existen otros métodos, o sea, a lo mejor sí desde un inicio dedicarte a tu hijo porque es una etapa importante, ¿no? Por ejemplo, lo de la maternidad, que en este caso es llevar un control prenatal, natal y todo esto, entonces es importante lo de la maternidad para el bebé en este momento, prestarle la atención, y no significa que después ya no puedas realizarte como profesionista. Después puedes seguir buscando un empleo, pero a la vez estudiar los sábados, por ejemplo, buscarte una sabatina, estudiar, y con lo menos te lo esperes, ya terminaste, te graduaste, y ese título te va a ayudar a mejorar un empleo. ¿Por qué? Porque como mencionaba también el psicólogo, el no tener una licenciatura o un título
muchas veces es un poco complejo, que no significa que no se pueda conseguir un trabajo, eso tampoco, pero sí es un poco más complejo, o al menos un trabajo más estable, o al menos un trabajo mejor remunerado, ¿no? Este título te puede ayudar a conseguir unas metas e incluso hasta llegar a ser tu propio jefe. Por eso es que te invito, ¿no?, a que cheques estos institutos en donde están hablando de cursos, talleres, incluso te pueden ayudar desde tu casa mediante un Justo, línea, si ¿no? puedo mencionar, Claro, el claro. psicólogo UPAP ofrece muchas Claro. licenciaturas en sistema abierto. Y es muy buena escuela, la verdad es que UPAP da esta accesibilidad, ¿no?, a los sabatinos, incluso no te ponen como límites de edad o Tiene buenas formas de pago, Exacto. claro. Y que es muy accesible, ¿no? Y que muchas veces uno también se cierra, es que no tengo el dinero o dependo de estos factores. Si nosotros, alternativas, si nosotros planeamos bien nuestros objetivos, podemos llegar a desarrollar lo que nosotros queramos, incluso hasta un viaje, ¿por qué no? Claro que sí, hay que darse gustos también, ¿no? Es Yo, importante. crece uno tal vez en ese momento con la presión social más que nada también, porque sabes que vas a ser mamá, ¿no? Sí. Pero realmente es buscar alternativas que te pueden sacar también tal vez de la situación en que estás pasando en ese momento. Yo sé que puedes crecerlo mucho mejor con estos apoyos que te dan, las instituciones te ayudan demasiado más que nada, ¿no? Si no tienes un plan de vida, te apoyan mucho, te apoyan demasiado en eso. Entonces puedes tener metas a corto o largo plazo, entonces que te apoyan en ese momento, tal vez aunque tengas un dinero. Sí. Y de hecho, ahorita que mencionas el plan de vida mucho comercial, el Instituto Veracruzano de Transformación Integral y Holístico para el Desarrollo Humano, ACE, estuvo dando un taller en plan de vida que te hablaba sobre liderazgo y otras herramientas que te pueden ayudar y a un bajo costo. La verdad es que este tipo de herramientas, no solo aquí en este instituto, sino en general, te pueden ayudar a entender un poco más tus herramientas. Y yo lo enlazo con lo siguiente: ¿por qué este comercial? Porque el gestionar tu tiempo eficazmente también te ayuda a poder planificar a futuro, incluso tus metas realistas. Por ejemplo, organizar tus horarios, el decir a tal hora me paro, a tal hora almuerzo, a tal hora tengo libre, pues puedo buscar un método para mejor generar dinero o hacer algo que a ti te guste y que no solo sea trabajo, no solo sean responsabilidades, porque no solo es eso, también es realizarte a ti mismo, ¿no? O sea, a ti misma, el que también estés bien contigo mismo, el buscar un equilibrio para tu salud mental. Sí, claro, como dices, encontrar, ¿cómo se llama? Equilibrar la maternidad y el trabajo. Eso es algo que tienes que tener. No es ser perfecta tampoco, claro, porque sí hay altas y bajas y va a haber muchos obstáculos sobre todo, ¿no? Pero más que nada, aprender a delegar tus tareas también, ¿no? Claro, y priorizar el tiempo de autocuidado, porque esto de destacar el tiempo solamente en cuestiones de trabajo también te puede ayudar, más bien te puede perjudicar a un futuro, ¿no? De que regeneres algún problema emocional o algún trastorno de salud en general por tanta presión, incluso hasta del estómago uno se puede enfermar por tanto estrés. Nosotros internalizamos todo. Así es. Entonces, mejor mantener un equilibrio estable para que también puedas seguir con tus metas a futuro sin ningún problema. Y es fundamental que como sociedad e instituciones que proporcionen este apoyo necesario, pues y principalmente para las madres adolescentes, puedan ayudar a superar estos desafíos y contribuyan también para el futuro prometedor de ellas y de sus hijos. Claro, también, aunque, bueno, tienes en este momento muchos problemas, también tenemos que saber que tenemos límites, ¿no? Claro. Que también tienes que poner tus límites, no solo, ¿sabes qué? Lo que digan se va a hacer, no, también tienes que, como madre, también tal vez como padre, tienes que saber que poner un límite en que esto sí, en que no, esto no me ayuda y esto sí me ayuda. No hay guías, pero tomar decisiones propias. Claro. Sí. Y eso nos ayuda como a generalizar un poco más y entendernos como padres, ¿no? O sea, como padres se entienden mejor ellos, y si entienden ellos bien, pueden entender a sus hijos, y ahí es donde se va haciendo la nueva cadena, porque, como les digo, esto se va por generaciones, se va por cadenas, y si uno pone el ejemplo, ese ejemplo pasa, y es como una semilla, tal vez es lento el cambio, pero nos va a ayudar. Claro, y es decir, no quiero que pases por lo que yo pasé. Claro, porque muchas veces también de ahí se agarran negativamente, ¿no? Como de,
mi papá sí me trató, mi mamá sí me trató, así voy a hacer con mi hijo, y no. Podemos corregir, es nuestra responsabilidad. Exactamente, no tiene por qué ser así, ¿no? Si nosotros podemos ser mejor persona y mejores, podemos educar de diferente manera a nuestro hijo, está súper bien. Así es, y ya para cerrar este programa, el programa del día de hoy, el número 10 de esta cuarta temporada, ¿con qué nos vamos, psicólogos? Pues yo creo que de mi parte aprendes demasiado estos temas, escuchar a otros profesionales, decir sus temas, su opinión propia también, ayuda demasiado, es muy extensa esta información. En cualquier momento de nuestra vida te encuentras a algún familiar, un amigo, no sé, cualquier persona que necesita tu apoyo, ¿no? Hay personas que se acercan a ti y te preguntan, entonces, ¿sabes qué? Ahí le puedes ayudar con una buena herramienta, le puedes dar información, ¿sabes qué? Mira, las cosas son así o tal vez esto, pero ¿sabes qué? Queda en ti también como persona seguir el camino, qué vas a hacer, qué no puedes hacer. Claro, a modo de cierre, pues exhortar a abrir a la gente, a las futuras madres o madres jóvenes, a conseguir información en aquellos lugares donde nos pueden dar atención más profesional. No tener miedo, si bien yo sí lo voy a decir abiertamente antes de que alguien se adelante con el comentario, yo no soy madre, por ejemplo, al menos de mi parte, pero he tenido una formación que me permite tener noción sobre el tema, he tenido pacientes que me han permitido ampliar mi conocimiento, no dejamos de aprender y si de nuestra parte, a pesar de no estar ejerciendo una paternidad, ni yo ni los psicólogos, tenemos cierto conocimiento que podemos a lo mejor guiar, tomar de todo lo que se ofrezca, lo que sirva y lo que no, están en su derecho y es necesario desechar también, no todo nos va a servir y no dejar de aprender y dejar de juzgarse. Dejar de pensar, no soy una madre o un padre perfecto, eso no existe. Lo que existe son personas dispuestas a aprender y a mejorar. Claro, y desarrollar también completamente la empatía. Ponerte en los zapatos del otro, dirán por ahí las personas mayores, ¿no? Que por lo regular manejan este tipo de palabras. Claro, y justo como apoyo, pues existen institutos como este, donde pueden arrimarse a preguntar. Sí, y pues les agradecemos a todos ustedes por seguirnos hasta este punto de la transmisión y si no estuvieron presentes en las transmisiones y después lo van a ver, no se van a perder de esta información de calidad que siempre nuestros especialistas les brindan. Quiero agradecerles a ustedes directamente por haber aceptado la invitación. Gracias por la invitación. No, a ustedes por aceptar, también al detrás de cámaras, a nuestros compañeros de trabajo que también sin ellos eso no sería posible, a todos ustedes que siempre nos están viendo, siempre nos están mandando sus mensajitos, sus preguntas que para nosotros nos llegan muy bonito esta información porque sabemos que están ahí escuchándonos y que sí estamos sembrando esta semilla a todos ustedes. No sé si hay algún comentario más. No, es todo. Bueno, pues agradecemos nuevamente al Instituto Veracruzano de Transformación Integral y Holístico para el Desarrollo Humano por siempre trabajar constante por el fortalecimiento de la salud mental, igual al Instituto de Formación Profesional Psicológica y Jurídica por siempre brindarnos el espacio y las herramientas para brindar estos espacios para todos ustedes. Y pues bueno, yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación Carlos Filobello y fue un gusto el poder estar de nuevo con ustedes compartiendo un tema más. Esperamos el próximo capítulo estará mi compañera Felicia y un servidor brindando el último tema de la temporada, así que no se lo pueden perder, estará muy bueno. Y pues bueno, recuerda que tú tienes el pincel para crear. Nos vemos. Espérame,